Bueno, hoy les quiero compartir acerca de en qué consiste el conflicto de Israel y Palestina. Pero yo quiero que usted desde ya como que se enfoque en el sentido de que mi deseo de que usted conozca en qué consiste este conflicto es para que nos enfoquemos con respecto a qué falta para la venida del Señor. ¿Qué falta por cumplirse? Porque este conflicto tiene relación con las Escrituras. Entonces, para nosotros conocer este conflicto, yo tengo que enseñarles que es muy importante conocer todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Porque es que antes de haber iglesia hubo pueblo de Israel. O sea, nosotros la iglesia salimos de ahí. Tenemos que ir a las raíces. A ver, me explico. Si ustedes quieren conocer un poco acerca del pastor Carlos Blandón, para conocer bien acerca de mí, ustedes tienen que ir a mis raíces. ¿Quién fue mi papá? ¿Quién fue mi mamá? ¿O quiénes son? Y si quieren ir un poco más a fondo, ¿quiénes fueron mis abuelos? Bueno, mis antecesores. Y así nos vamos dando una idea más clara de hacia dónde vamos. Porque si yo comienzo a hablarles ahora acerca únicamente de esto último que está pasando, entonces les dejaría de enseñar de dónde viene si el problema, dónde se originó, por qué este conflicto hoy en día entre palestinos e israelitas. Tenemos que ir a las raíces del problema. Entonces ya cuando uno entiende las raíces, usted dice, bueno, ahora sé para dónde es que vamos. Ya entiendo. Porque está entendiendo las cosas desde sus raíces. Entonces, ¿en dónde se originó el problema? La Biblia dice en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Digan conmigo, grande. ¿Y qué más sigue diciendo? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién le dio Dios esta orden aquí? ¿Qué persona estamos hablando aquí? ¿De quién? De Abraham. Muy bien. Dios le dio una visión a Abraham, pero a la par le dio también unas promesas. Cuando eso Abraham estaba con su papá, él estaba en su tierra, y Dios le dice, ahora necesito que te vayas, vete de tu tierra. A partir de ahí, escuchen esto que es muy importante, a partir de esa salida de obediencia de Abraham, desde ahí ya Dios comenzó a diseñar un propósito, no solamente en este caso para Abraham, sino también para sus descendientes. O sea que Dios sacó a Abraham de su propia tierra, de su propia cultura familiar, y le dijo, porque yo voy a establecer una propia cultura a partir de tu obediencia. Una propia cultura en el área familiar.
Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas, dice, en ti y en tu descendencia todas las familias de la tierra. Y dice que Abraham se fue, hermano, sin saber a dónde iba. Él salió por obediencia, y a partir de Abraham se comenzó a construir una nueva nación. Pero ustedes, conociendo la historia, Abraham no tenía hijos porque su esposa era estéril. Entonces ahí es donde nace el primer milagro de construcción de nación. No nació por voluntad humana, nació por voluntad de Dios. ¿Y quién nació en la vida de Abraham con su esposa? ¿Cómo se llamó su hijo, el de la promesa? Estoy hablando del de la promesa. Isaac. Muy bien, pero ¿qué sucedió antes de ese nacimiento? Como Sara veía que su esposo no le podía, que ella no le podía dar hijos a su esposo, se adelantó a los propósitos de Dios, a los planes eternos de Dios, y le permitió a su esposo que se acostara con la esclava. Eso fue como en su acelere, como en su afán, en su ansiedad, tomó una mala decisión. Porque se acostumbraba en ese tiempo que el hijo de la esclava venía a ser hijo de la dueña de la esclava, en este caso de Sara. O sea que teniéndolo ella con la esclava, inmediatamente pasaba a ser de pertenencia de Sara. Eso lo pensó Sara y le cedió esto a su esposo, y esto trajo un gran problema. ¿Y cuál fue el problema? Que nació, digan conmigo, Ismael. Nació Ismael. Entonces ya, como dice, ya no podían caber dos generaciones ahí, ya no podían caber en la misma casa. Porque mientras que nosotros como padres estamos viendo a veces nuestros hijos, ¿sabe qué ve Dios? Dios no ve solamente nuestros hijos, Dios ve nuestras generaciones. Diga conmigo, Dios ve generaciones. En mis hijos, ¿qué está viendo Dios? Generaciones. Dios nunca está mirando, es que es mi hijo o es mi hijita. No, Dios está trascendiendo en generaciones. Porque Dios ya se había proyectado a través de Abraham darle a él una nueva generación. Pero en esos aceleres, hermanos, se metieron en un problema tremendo, porque ya iban a ser la generación que nacía por Ismael y ahora la generación que iba a nacer por Isaac. Gran problema. Mire que a veces nosotros cometemos errores, hermano, y nos apresuramos. Tomamos decisiones que a la postre nos van a pasar factura. Es mejor hacer las cosas como Dios las ha diseñado. Amén. Digan conmigo, no me puedo adelantar a los propósitos de Dios. Todos nosotros estamos en un propósito eterno de Dios. Dejemos que Dios los cumpla. Que se demore, pero dejemos que Él los cumpla. Que no vaya yo a cometer errores, a tratar de interrumpir en mi ansiedad y en mi afán porque las cosas sucedan. Entonces me meto yo en el plano donde Dios no quiere que yo me meta. Y eso trajo problemas. ¿Por qué? Porque nació Ismael. Y lo otro fue que Abraham nunca amó a Agar. Nunca. Vamos a mirar un poco más adelante en Génesis 16 del 1 al 12.
Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos con ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino a Chur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Mire que también hubo una promesa para Ismael ahí. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo? Ismael. ¿Sí están ahí leyendo? Bueno, si no alcanza a mirar en los televisores, saque la Biblia también allá donde usted la tiene. Y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos, habitará. Nótese lo que dice aquí: su mano será contra todos. ¿La mano de quién? De Ismael. Pero ¿está hablando de Ismael en sí o de los descendientes de Ismael? Exactamente, de los descendientes de Ismael, porque ahí el Señor está pensando en generaciones. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces nótese allá en el territorio palestino, ¿quiénes son los que habitan al frente de los hermanos? Son unos con otros. O sea que en el trasfondo histórico encontramos que en este momento están conviviendo hermanos allá en el territorio palestino-israelí. En este momento, las cosas que nos muestra la palabra de Dios, porque están habitando unos frente a otros. Ahora, ¿quiénes son los descendientes de Ismael? Ya sabemos que son los árabes. Todos los árabes vienen como descendencia de Ismael. O sea que la nación con la que Israel tiene el conflicto en este momento son naciones hermanas. Pero Dios no solo tiene la agenda de los descendientes de Abraham, Dios también tiene en su mano la agenda de los descendientes de Agar. Dice que este hombre fiero, dice: su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de sus hermanos habitará. ¿Qué pasó con Ismael? Vamos a mirar Génesis 21, del 8 al 12. ¿Qué pasó con este muchacho Ismael? El hijo que tuvo Abraham en la esclava. Dice: y creció el niño y fue destetado,
E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Perdón, estoy leyendo aquí acerca de Isaac, me equivoqué. ¿Qué pasó con la descendencia del niño? Dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. O sea que había un conflicto familiar. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Dice, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Por qué le pareció grave ese dicho a Abraham? Porque él también amaba a Ismael. A él le dolió. ¿A quién no le duelen los hijos? A la que no le dolía era a Sara. Pero a Abraham le dolió Ismael también. Entonces sigue diciendo, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea que Dios licitó y fue con mucho dolor en su corazón. Yo creo que a Abraham le dolió muchísimo. No por Agar, porque él no amaba a Agar. Por Ismael. Cuando tuvo que despacharlos de su casa. Váyase. Yo creo que Abraham cerró los ojos y dijo, mi muchacho se me fue de la casa. Mire, las malas decisiones. Se metió en un problema. Ahí nace el trasfondo histórico del conflicto entre árabes y israelitas. Porque ¿qué sucedió después? Vamos a mirar Génesis 25, 21 al 26. Ustedes saben que Isaac tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamó el uno? Isaac tuvo dos hijos. Jacob, perfecto. Y Esaú, dos hijos, Jacob y Esaú. Y vamos a mirar qué pasó con este par de muchachos. Dice así, Génesis 25, 21 al 26 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. A mí, nótese lo que dice, 2 naciones hay en tu seno. El mayor servirá al menor, Jacob y Esaú. De Jacob, entonces, de este Jacob que nació allí, me atrevería yo a decir, no comenzó la construcción de la nación de Israel. ¿Sabe dónde comenzó la construcción de la nación de Israel? Cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios.
Recuerden que el nombre Jacob significa suplantador, mentiroso, engañador. Dios no iba a levantar una nación en un personaje así. Dios levantó la nación de Israel cuando Jacob tuvo un encuentro personal con Dios. Dice que luchó con un ángel. Dice que hasta que rayaba el alba, o sea que hasta que amanecía, Dios por acá lo descoyuntó y le dice el ángel: déjame, no te voy a dejar si no me bendices. Detrás de cuál bendición iba Jacob. O sea, ¿por qué esa pelea tan terrible ahí? ¿Por qué él hasta el amanecer dice, y yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas? ¿Cuál bendición estaba peleando ahí en ese momento Jacob? ¿Cuál bendición? ¿La bendición de quién? Pero ¿a quién Dios le había dado la bendición? Entonces él estaba peleando la bendición que Dios le había dado a Abraham. ¿Me están entendiendo o no? Se lo leí al principio cuando Dios lo llamó. Le dijo: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Entonces Jacob entendió esto y dijo: yo ando mintiendo, enredando, engañé a mi hermano, por allá también enredé a mi tío, y entonces yo ya no quiero seguir esta condición de vida. Yo necesito la bendición que Dios ha prometido a mi padre Abraham. Entonces, en esa batalla tan terrible, que terminó también andando todo cojo, Dios lo bendijo. ¿Y qué le dijo Dios? Ya tu nombre no se llamará más Jacob, sino que te llamarás Israel. Amén, hermanos. Digan conmigo: ahí nació Israel. Gloria a Dios. Por una promesa la alcanzó Jacob en ese encuentro que tuvo con Dios. Por eso, para que a nosotros nos alcancen las promesas que Dios dio a Abraham, ahora como hijos del Señor que somos, necesitamos un sincero arrepentimiento. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos una sincera conversión o un encuentro personal con Dios, como lo tuvo el apóstol Pablo. Bien. Ahora, ¿qué promesa le dio Dios a Abraham? Ahí hay varias cosas incluidas. Vamos a ver si ustedes captaron el mensaje, la promesa que Dios dio a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que le dio? Que lo llevaba a una ¿qué? A una tierra, ¿cierto? Que lo llevaba a una tierra. Que lo sacaba de su tierra y que él lo llevaba a otra tierra. Pero también le dio la bendición familiar. Le dijo: y yo te voy a bendecir a ti, y a los que te bendigan yo los voy a bendecir, y en ti, Abraham, serán benditas toda la familia. O sea que todas las familias que nazcan en el linaje de Abraham son bendecidas por Dios. Entendemos entonces que Abraham se fue como Dios le dijo. Y algo que muchas personas hoy de pronto no saben es que la Biblia dice que Abraham llegó a Canaán. Abraham llegó a la tierra que Dios le prometió. De hecho, en esas tierras fue donde sepultó a su esposa. Lean la palabra y ustedes se dan cuenta que él compró la tierra y ahí sepultó a su esposa Sara cuando falleció en la cueva de Macpela. Sin embargo, la Biblia nos dice que
El pueblo de Israel vino a estar cautivo. Vino a estar cautivo. ¿Por quién? Por el rey Nabucodonosor, que eso les compartí. Vino al cautiverio a causa del pecado. Dios lo había advertido a través de los profetas. Bueno, ellos no hicieron caso y el Señor les dijo: 70 años van a estar cautivos porque no obedecieron. Entonces ellos salieron de imágenes de su cultura, donde habían sido enseñados su Dios, su adoración a Dios, todo lo que se había construido en los tiempos del rey Salomón, todo esto tan hermoso que ellos habían construido allí. Entonces ahí, cuando ya están en medio de todo su pecado, viene el primer cautiverio del pueblo judío. ¿Con qué propósito? De los quitaron de su tierra y lo llevaron a Babilonia. ¿Por qué les estoy enseñando así? Porque quiero que nos enfoquemos en la problemática que hay hoy en día. Unas tierras, pero esas tierras Dios se las asignó al pueblo de Israel. Ahora, en los tiempos del rey Nabucodonosor, los sacan a ellos de sus tierras, van 70 años de cautiverio y ellos quedan en otra tierra, quedan en Babilonia. Entonces se cumplieron los 70 años estando ahí en Babilonia, en una tierra que ya el Señor les había entregado. Fueron sacados de ahí, de su propia tierra, porque las promesas de Dios se cumplieron. Leamos Josué 21, versículo 43 al 45. Dice: de esta manera dijo Jehová a Israel: toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Entonces yo lo que quiero que entiendan es que toda la palabra se cumplió. Ellos llegaron a su tierra, pero de sus tierras los sacaron. A esto se le llama diáspora. ¿Qué es la diáspora? La palabra diáspora proviene del vocablo griego que significa dispersión, o sea, quedaron dispersos, disgregados, quedaron por fuera de su tierra. Esta primera diáspora fue en el año 586 antes de Cristo, con la destrucción del primer templo de Jerusalén por los babilonios. Quedaron sin su templo y lejos de su tierra. Entonces, ¿qué tuvo que aprender la comunidad judía? Aprender a mantener viva su fe y su cultura. Pero ¿saben algo interesante, hermanos? Que Dios les prometió que regresarían a su tierra. Digan conmigo: lo que Dios promete, Él lo cumple. Yo les prometo que ustedes después de 70 años van a regresar. Y se cumplió. Jeremías 31 del 7 al 8 dice: porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver a la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran campaña volverán acá.
Y ellos, cumplidos los 70 años, volvieron a su tierra. Y fue así como comenzaron a hacer esa labor de reconstruir el templo. Bueno, en los tiempos de Nehemías, de Esdras, de todos estos hombres de Dios, comenzaron a hacer esa labor otra vez, porque dice el libro de Esdras, creo que en el capítulo 1, dice que cuando ellos cuando regresaron a su tierra, pues después de 70 años, dice que daban gritos de alegría, hermano. Se escuchaban lejísimos los gritos de los israelitas después de tantos años haber estado cautivos. Ahora regresaban contentos, felices a su tierra, a su cultura, a lo que Dios les había entregado desde un comienzo a través de su padre Abraham. Pero hubo una segunda diáspora, o sea, dispersión del pueblo judío. ¿Y esto cuándo sucedió? Sucedió en el año 70 después de Cristo. El general Tito, romano, destruyó el segundo templo que se había construido en Jerusalén. Hermano, dicen los historiadores que eso fue tan terrible que las mujeres embarazadas les abrían el vientre y les sacaban sus niños. Fue algo horrible lo que pasó para con este pueblo allí en Israel. Fue terrible y quedaron dispersos. Después del año 70 después de Cristo, quedaron dispersos otra vez por todo el mundo. Estando yo estudiando esto, dice que quedaron dispersos por más de 100 países los judíos. Por más de 100 países quedaron, como dice, como judíos errantes por todo lado, sufriendo, pero acompañados por una promesa. ¿Cuál fue la promesa? A ver si vamos identificando cuál es la promesa. Sufriendo y todo, pero acompañados por una promesa. ¿Cuál promesa? La que Dios le dio a Abraham. Exactamente. No nos desprendamos de ahí, porque si usted se desprende de ahí, usted comienza a decir: ay, qué pesar de los judíos. Ay, no. Están acompañados por una promesa. Por eso yo vengo a decirle también a la iglesia, hermanos, nosotros tenemos promesas de Dios. Y lo que usted esté pasando en este momento, por muy duro que parezca, no es nada para lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Denle un aplauso al Señor. Nótese que aunque ya en varias oportunidades han querido sacar al pueblo de Israel de su tierra, ya en los tiempos de Nabucodonosor, en los tiempos de este emperador al cual estoy aquí mencionando, Tito, porque esto pasaron muchísimos años, ellos quedaron por todo, más de 100 países quedaron, hermanos, expatriados. Hermanos, las promesas de Dios siguen vigentes. Dios les da una promesa de regreso y la dio a través del profeta Jeremías, que ellos regresarían a su tierra. Jeremías 16 versículo 14 y 15 dice: no obstante, mire, escuchen, no obstante, a pesar, porque los judíos rechazaron al Mesías, ¿no? Y toda esa diáspora, segunda diáspora que han vivido, toda esa fue la consecuencia también de la desobediencia, porque el día que Jesús entró montado en un pollino a Jerusalén, no lo recibieron. Y el Señor dice: a los míos fui, a mi pueblo fui, para cumplir las promesas de Dios en Abraham, y mi pueblo no me recibió. Entonces tuvieron que sufrir las consecuencias, porque el mismo Jesús les dice: oh Jerusalén, porque Jesús ve el templo y dice: qué dolor, qué tristeza siente mi corazón, porque este templo vendrá a ruinas. Porque ellos, hermanos, se llenaban de orgullo por el templo que había hecho en aquel tiempo también el rey Herodes. Estaban orgullosos.
Y les vino tremendas consecuencias y quedaron errantes otra vez. Y en Jeremías 16, 14 al 15 dice: no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di ¿a quiénes? A sus padres. Y entonces, ¿dónde comienza esa historia de regreso? Imagínense que fue tanto el dolor que ellos vivieron, hermanos, que en los tiempos de Adolfo Hitler, más de 6 millones de judíos murieron. Por algo que no se supo nunca qué fue lo que impulsó a Hitler a asesinar a esta gente. A esto se le llama antisemitismo o espíritu antisemita, que es un odio hacia Israel. Hermano, un rechazo a esa nación. Pero sabemos de dónde viene esa influencia antisemita. Viene de Satanás. Satanás está influenciando hoy las naciones en contra de Israel. Hoy en día, hermano, eso está propagado por todo lado. De hecho, en las universidades buscan influenciar ese espíritu antisemita, de odio hacia una nación que a nosotros, hermano, no nos ha hecho nada. Porque en ellos nos nació a nosotros un Salvador. Por eso les tengo que hablar de esta manera, contarles toda la historia para poder que ustedes sepan para dónde es que vamos. Porque si yo no conozco la raíz, entonces ¿cómo va a conocer lo otro que viene por delante? Para que entiendan hacia dónde es que vamos. Ellos vivieron el agravio, el dolor de sus familias, porque ellos no tenían un lugar donde establecerse como nación, porque algo importante que ellos hicieron fue que ellos no perdieron sus raíces, no perdieron su cultura, se la compartían unos con otros, no la perdieron. Entonces yo quiero que veamos este video porque tengo muchas cosas que compartir aquí, pero el tiempo sí se me ha cortado. Vean este video porque en este video es como el complemento a lo que continúa aquí. El conflicto entre Israel y los palestinos es muy complejo. Durante décadas, esta disputa ha causado decenas de miles de muertos y millones de refugiados, y ha convertido Oriente Medio en un polvorín que está siempre a punto de estallar. Pero ¿por qué pelean israelíes y palestinos? La respuesta es complicada, por eso la hemos dividido en 3 videos: el origen del conflicto y las fronteras, los asentamientos judíos y la cuestión de Jerusalén. Comencemos por el comienzo. Para entender esta historia hay que dar un paso atrás en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, cuando en Europa toma fuerza el sionismo. El objetivo principal de este movimiento de carácter nacionalista era la creación de un Estado para todos los judíos del mundo, que pondría fin a milenios de persecuciones y exilio. De hecho, apareció en parte como respuesta al antisemitismo que recorría Europa en aquellos años. Un antisemitismo que tuvo su máxima y brutal expresión con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde querían crear ese Estado judío? Sobre la mesa había distintas opciones: Uganda, Argentina o incluso una región de Siberia llamada Birobidzhan, en la frontera entre Rusia y China.
Pero la tradición judía dice que la tierra de Israel está en el área geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa, o sea, aquí, en esta franja de tierra de unos 400 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. Pero ¿qué pasa? Que esta región también es sagrada para los musulmanes y para los cristianos. Además, cuando se empezó a plantear la creación de este Estado judío, esta zona pertenecía al Imperio Otomano, y si bien allí había una comunidad judía, la población era mayoritariamente árabe. Pero ocurrió algo que lo cambió todo: la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Gran Guerra, el Imperio Otomano desapareció. Las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios y Reino Unido pasó a administrar la región de Palestina. Esto es importante porque en ese tiempo el gobierno británico dio un paso clave, la Declaración Balfour, una carta en la que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina. Pero aclarando lo siguiente: no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Es decir, hay que respetar a los árabes, aunque más adelante veremos por qué los árabes no se sienten precisamente respetados. El hecho es que en los años 20 y 30 miles de judíos se instalaron en esa región, a los que se sumaron en los años siguientes los que huían del Holocausto. Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región palestina eran unos 600.000, la mitad de la población árabe en aquel momento. Y pronto aumentaron las tensiones entre las dos comunidades. Para resolver la situación y buscar una posible convivencia, en 1947 la ONU propuso un plan. ¿En qué consistía? Pues en la creación de dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. Los israelíes aceptaron esa división, pero los árabes no. Lo consideraban una pérdida de su territorio y el plan de la ONU nunca se implementó. Sin embargo, hay una fecha clave: el 14 de mayo de 1948. El líder judío David Ben Gurión proclama el establecimiento del Estado de Israel. Y justo al día después, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra. Invaden el nuevo Estado judío con un objetivo claro: su desaparición. Estamos ante el primero de los conflictos árabe-israelíes. Tras un año de batallas, Israel no solo gana la guerra, sino que amplía su territorio y además conquista la parte occidental de Jerusalén. Mientras, Jordania ocupa Cisjordania y Jerusalén Oriental, y Egipto se queda con Gaza. Esta guerra... Bueno, ahí ya les resumí un poco lo que les voy a compartir acá. Dios les había prometido que ellos regresarían, ya lo leímos. ¿Y dónde comienza entonces la historia de retorno? Porque esto es de los milagros más grandes que Dios ha hecho a favor del pueblo de Israel y a favor de la iglesia, de nosotros. De regresar después de más de 1900 años de dispersión. Imagínese usted llegar a esas tierras que estaban habitadas por los árabes. Ellos estaban allí empoderados, pero ellos regresaban a una tierra que Dios les había entregado. Previamente, ya sabemos. Llegaron a su tierra, o sea, llegaron los propietarios. Pero entonces viene la resistencia árabe. Y dice que la población árabe, hermano, supremamente superior a los que comenzaron a llegar. Aunque ya habían algunos judíos allí también asentados en ese pueblo, dice que habían tal vez unos 400.000 judíos que no pasaron por el holocausto nazi y estaban allá en esas tierras, obviamente siendo oprimidos y afligidos también por parte de los palestinos, pero llegan gracias a Dios, Dios permitió la salida de ellos porque se estableció
un sistema de defensa para Israel que se llama el sionismo. Y ya les digo, el sionismo dice que, ya les digo aquí, el sionismo lo que busca es que Israel mantenga sus políticas de defensa como Estado. O sea, hace que Israel se defienda políticamente y ante las naciones como un nuevo Estado, como un nuevo gobierno establecido previamente allí. Eso es el sionismo. Entonces ya se venía trabajando el sionismo, y bajo ese amparo sionista que se venía trabajando fue que, gracias a Dios, el 14 de mayo de 1948 se proclamó allí el establecimiento de Israel como una nueva nación. Gracias a Dios. Dice que esto lo hizo un señor llamado David Ben Gurión. David Ben Gurión fue el que hizo esa declaración, porque cuando ellos llegan allí, el imperio que estaba gobernando sobre ese territorio era el Imperio Otomano, pero después de esa Primera Guerra Mundial, que fue lo que vimos en el video, el Reino Unido vino a ser a quien administraba esas tierras. Entonces fue así como, amparados también en el sionismo, en 1948 este señor dice que dio esa declaración de que Israel nacía como nación después de tantos años. Ahora, ¿qué pasó? Al día siguiente, después de esa declaración, hermanos, ya hubo guerra. Por eso es que Israel todo el tiempo ha estado en pura guerra. Porque obviamente los palestinos inmediatamente se levantaron en contra de Israel. Pero gracias a Dios, después de ahí, Israel no ha perdido ninguna batalla. Todas las ha ganado. O sea, después de 1948, todo lo ha ganado, y con un ejército minoritario, llegando apenas a poblar ese territorio, porque ellos tuvieron otra guerra en el año de 1967. Egipto, Siria, Jordania se movilizaron para venir en contra de Israel. Y en este sorpresivo ataque, hermano, vuelve y Dios le da la victoria a los israelitas en 1967. Y vuelve y se repite otra guerra más, el 6 de octubre de 1973, con el propósito de sacar a Israel de su territorio. En la fiesta del Yom Kippur, que es un día sagrado en el calendario de Israel, allí vuelven otra vez y atacan al pueblo judío. Y lo bien especial es que vuelve el Señor y les da la victoria. Digan conmigo, ¿quién es el que está con ese pueblo? Dios. Dios. Porque lo que Dios dio, Dios lo respalda, pero siempre ha estado en guerra. Entonces, en esa guerra del Yom Kippur se desnudan de que hay alianzas, y los palestinos se unen a un movimiento que se llama la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Yasser Arafat fue el fundador de ese movimiento. ¿Y qué sucedió? En 1987, a esto le llaman intifada, hubo una primera rebelión en contra del pueblo de Israel. Por lo mismo, por la ocupación de ellos allí, por su colonización. Y en ese año de 1987 es donde nace el grupo que es declarado terrorista por la ONU, el grupo Hamas. Entonces, ¿qué hizo Irán? Irán cogió, porque Irán es como la fuente
de patrocinio financiero, como cada vez que los atacamos en guerra y nos queremos meter con ellos, no los podemos tocar, porque es que siempre perdemos. Entonces digo, entonces creámonos unos grupos que los estén ahí alrededor en sus fronteras para acabar con ellos, con esa consigna, acabemos con esa gente. Entonces es donde nacen los grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda. Todos esos grupos son auspiciados financieramente para todo con el propósito acabar con ese pueblo. Entonces Israel ha buscado firmar acuerdos, por ejemplo el acuerdo de Oslo, donde ellos se dan a la tarea, bueno, si el problema es tierra, entonces les vamos a ceder tierra. Entonces hubo un convenio entre los israelitas, el gobierno israelita con el gobierno egipcio, y se les entregó unas tierras en Sinaí. Y bueno, se acabó el problema con Egipto. Entonces los demás árabes en cabeza de Siria dijeron, ¿cómo es posible? Ustedes son unos vendidos. Y no estuvieron de acuerdo con eso que hizo Egipto. Entonces Egipto se hizo a un lado y reconoció a Israel como Estado, porque los demás países que están alrededor, hermano, no reconocen a Israel como Estado. Por ejemplo, todos estos terroristas dicen, ellos no son Estado. Entonces fue así, cumpliéndose la fecha después de 50 años, el Yom Kippur fue en 1973, el 6, esa guerra del Yom Kippur, el 6 de octubre, esta vez llegaron el 7 de octubre. El 7 de octubre del año pasado, de 2023. Estaban en una fiesta esos muchachos muy cerca a 2 kilómetros de la franja de Gaza y se metieron. Hermano, dicen que no muestran las escenas por no afectar las gentes, porque es algo demasiado deprimente, lo más bajo que pueda existir, de sacarle los ojos a los niños, quemarlos, eso fue terrible. Y llevasen mujeres, hermano, para allá, para Gaza, porque desde allá funciona el grupo terrorista Hamas. Lleváselos y ponerlos allá, escarnio público. Dice que eso es horrible. Entonces, ¿qué hace el mundo? Comienzan a decir, los israelitas son genocidas. ¿Cómo es que se meten allá a matar a esos niños? Mire, esos terribles, les ponen bombas encima. Y resulta que ellos, antes de atacar, ellos anuncian. Imagínese usted que por Egipto se abrió un espacio para que entraran las personas y se pudieran, los que salían pues de allí a causa de la guerra, se pudieran esconder en Egipto, y esta gente los devolvía, porque ellos ponen a los civiles como escudos humanos. Más de 500 kilómetros en puros túneles, y túneles con aire acondicionado para vivir allí, y ellos escondiéndose. ¿Y sabe dónde estaban las entradas a los túneles? En los hospitales y hasta lugares de enseñanza para niños, ahí, cuando eso es prohibido. Y allí establecían las fuentes para entrar a esos túneles. Y de ahí todo apuntando. De hecho, los secuestrados los metieron por esos túneles. Los que llevaron secuestrados el 7 de octubre los metieron por esos túneles, muchos de ellos, y muchos de ellos han muerto en esos túneles. Pero ¿con qué voy yo esto? ¿A qué voy yo con esto? Ya estoy terminando. Lo primero es que el problema ya no es por territorio.
porque Israel les ha cedido territorio, les cedió Gaza, les cedió a Egipto, también cedió territorio. El problema en sí no es territorio, y usted lo mira por donde mire, no es problema de territorio, porque ellos son propietarios de ese territorio. ¿Sabe cuál es el problema que en este momento está pasando? Es un problema religioso. Porque está la yihad islámica. ¿En qué consiste esto? Es la acción armada con vistas a la expansión del Islam. O sea, para que el Islam se convierta en la religión del mundo. Entonces lo que llaman la guerra santa es la yihad islámica, una guerra santa, donde se quieren apropiar, y especialmente de Jerusalén. Ahora, las naciones enteras, influenciados por el espíritu antisemita, van a venir en contra de Israel. Todo está enmarcado hacia eso, porque ahorita, gracias a Dios, Estados Unidos apoya a Israel. Ellos todos estos años se han apoyado fuertemente en Israel. Han apoyado a Israel, pero Israel se va a hacer a un lado, bíblicamente se va a hacer a un lado, y van a quedar ellos. Entonces vendrán los ejércitos para destruir a Israel. Pero cuando esto suceda, antes de que esto suceda, ¿sabe qué va a pasar? Jesús va a venir. Y nosotros, la iglesia, nos iremos con el Señor. Les tengo esa buena noticia, hermano, ¿no se pone contento? Nos iremos con el Señor. Partiremos de esta tierra. Entonces es así como Dios va a terminar su proceso con Israel. Y vendrá 7 años de tribulación, donde en esos 7 años se va a firmar un supuesto convenio de paz, de que los dejen tranquilos. Pero ¿sabe cuál es ahí la situación? Que lo van a firmar directamente con el que tiene el sartén por el mango del mundo, con el anticristo. Y después de 3 años y medio se dirá que habrá paz, tranquilidad, se acabó el problema. Pero luego viene la destrucción, después de esos 7 años. Pero ya nosotros no estaremos aquí. Nos iremos con el Señor Jesucristo. O sea que lo que está deteniendo ahora la manifestación del anticristo es la iglesia, porque Dios está dando oportunidad a la iglesia para que se arrepienta, para que busquemos a Dios. En esos tesalonicenses, lo que detiene ahora al anticristo es la iglesia, porque Dios no ha acabado con Israel, pero Dios se detuvo en nosotros, dando espacio para que la gente se arrepienta y se vuelvan a Dios. Así que, hermano, mire todo lo que les compartí, saltando algunas cosas por cuestiones de tiempo, para enseñarles a ustedes. Mire, les amo tanto a ustedes que no se imaginan todo lo que esto me ha costado a mí prepararme, para que ustedes al menos sepan, el pastor no lo advirtió, el pastor nos dijo, el pastor nos enseñó, el pastor en la iglesia se dio a la tarea de investigar y nos enseñó, porque lo que menos quisiera yo es que el Señor viniera y el Señor me dijera: Carlos, ¿por qué nunca se lo dijiste a la iglesia? ¿Por qué al menos no te diste a la tarea de prepararte y enseñarles a ellos? Porque tenemos que estar advertidos, hermanos. Jesucristo viene pronto. Israel está siendo asediado. En este momento hay 7 frentes enemigos en contra de Israel. 7 frentes. ¿Y cuál es la consigna? Desde niños les meten odio hacia Israel, odio hacia Israel. No quiera, desde niños los capacitan. Ustedes han visto hasta en videos
niños con armas y todo, porque la mentalidad de ellos es erradicar completamente a Israel. Pero resulta que Dios les dio esa tierra y Dios no ha acabado con Israel. ¿Y sabe por qué no ha acabado? Porque Él va a venir por su iglesia. Cuando la iglesia ya no esté, Dios acaba lo que ha dicho que va a suceder para con el pueblo de Israel. Y en ese tiempo de tribulación, dice en Zacarías, y mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él. Ahí es donde ellos van a reconocer al Mesías prometido. Van a reconocer como Jesucristo, el único y sabio Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando esto suceda, hermano, cuando ellos reconozcan a Cristo y pasen esos años de tribulación, entonces, hermano, es cuando el Señor en su misericordia va a permitir que se establezca aquí en la tierra un milenio. Vendrá un milenio, 1000 años aquí en la tierra. Y luego, después del milenio, vendrá el juicio final. Todo ya está previamente escrito, así que nada nos coja de sorpresa. No se pierdan las enseñanzas que siguen. El jueves, no se la pierda, hermano, por favor. Yo quiero que usted sepa la palabra. Quiero que la entienda la palabra. Porque no hay un registro más importante que nos pueda dar luz a nosotros que la palabra de Dios. Amén. Colóquese de pie, vamos a orar, vamos a terminar con una oración.